éxito, finanzas, inversiones, estrategias de negocios y más. Ya comienza Money Maker. Bienvenidos a la emisión número 16 de Money Maker. Mi nombre es Santiago Dos Santos y estamos en esta serie radial internacional en la cual hablamos de estrategias de negocios, economía, finanzas y además nos acompaña durante esta hora el buen blues y el jazz. Y no solo eso, también me acompaña el señor Andrés Lamuedra. Andy, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, muy contento de estar compartiendo aquí una nueva emisión de Money Maker con un tema súper interesante, creo yo, un tema que se podría decir inherente a todos los temas que fuimos tocando, algo que vemos en el día a día, no solamente en los negocios, en las estrategias, sino yo diría, en toda la vida, en todas las decisiones, en cada conversación que uno tiene. Tal cual, no solo invade estrategias de negocio, también cuestiones personales, y de lo que estamos hablando en esta emisión número 16 como tema central es el arte de la persuasión, que a veces se presta a confusión con la manipulación, pero durante esta hora estaremos desarrollando las diferencias y además cómo utilizar positivamente el uso de la persuasión para mejorar nuestros negocios y además, ¿quién te puede llegar a decir tener una mejor conducción en la vida a partir de explotarla a nivel personal? Y hablando de gente que seguramente sabe utilizar la persuasión, nos acompaña como siempre en cada inicio de Money Maker con historias de vida la señorita Caro González Portino. Caro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Todo ¿Qué bien. trae para convencernos en cierto punto en historias de vida, en este caso historias de éxito? ¿Qué traigo hoy? Bueno, hoy traigo la historia de Henry Ford. No hace falta demasiada introducción, digamos, con este nombre. Henry Ford obviamente es el fundador de la compañía Ford Motor Company y a él se le atribuye el término de Fordismo, que ¿qué significa? La fabricación de un gran número de automóviles de bajo costo a través de la producción en cadena. Este sistema que introduce Ford también habla de maquinaria especializada y de tener un número importante de empleados en la planta con un buen sueldo, o sea, con salarios elevados. De eso se trató la fórmula de Ford, digamos. Para empezar, Henry Ford, como varios de los personajes que vamos viendo, nace en un pueblo rural, en las afueras de Detroit, de una familia pobre. Y él un día en la granja en la que vivía, vio por primera vez una máquina autopropulsada, que fue una máquina de vapor que tenía como unas ruedas, y el operador de esa máquina de vapor le enseñó a Henry de chiquito a encender y apagar el motor. Y él dijo que a partir de ahí es como que él se dio cuenta que él tenía fue como su primer acercamiento a la ingeniería, y él dijo que ahí sintió que era ingeniero por instinto. Ese fue el día que lo marcó. Ese día lo marcó. Fue como la decisión clave de la que hablábamos siempre, ¿no? Cuando se muere su mamá, a él no le gustaba el tema de la granja. Él decía, a mí me gustaba la granja cuando estaba mi mamá. Y cuando la madre ya no estuvo, se fue a la ciudad, se fue a Detroit para trabajar como aprendiz de maquinista. Lo contrataron en Westinghouse para hacer el servicio técnico de máquinas de vapor, y después años más tarde, consiguió un puesto de ingeniero en la compañía Edison y empezó como a tener más tiempo y dinero como para hacer sus propios experimentos, ¿no? Con motores de gasolina, y fue experimentando hasta que llegó a la invención de su propio vehículo autopropulsado al que él llamó cuadriciclo. Y a partir de varias pruebas él empezó como a desarrollar ideas para mejorarlo. Entonces Ford, antes de llegar a la Ford Company, tuvo varios intentos fracasados. Él intentó generar la Detroit Automobile Company, pero ¿qué pasó? Fue a bancarrota porque él se la pasaba tratando de mejorar los prototipos y no lanzaba los autos al mercado. Claro, era puro costo y no tenía ingreso. Exactamente, era puro ensayo y error, pero no venía nunca ninguna venta. Entonces, bueno, se fueron a bancarrota.
Más tarde fundó la Henry Ford Company. ¿Y qué pasó? Ford se ocupaba, digamos, estaba como concentrado en diseñar autos para carreras. Y los inversores querían autos que salieran a la venta. Entonces trajeron otro ingeniero y ahí fue cuando Ford dijo, yo bajo las órdenes de otra persona no voy a trabajar, y se fue. Fue finalmente años más tarde, recién en 1903, o sea, a los 44 años, que para esa época ya era una persona grande, digamos, ahora no, pero en esa época sí, funda la Ford Motor Company. ¿Cuál fue la clave? Como les decía antes, él trabajaba en la eficiencia, era importante para él. Bajar costos, tener una plantilla de empleados que ganara muy bien. ¿Y qué pasó? Los mejores ingenieros de Detroit se empezaron a pasar a la Ford. Sigan con él. Exacto, porque él estaba invirtiendo en el capital humano. También se enfocó mucho en reducir la jornada laboral de 9 a 8 horas y en trabajar 5 días a la semana. Y pasó de $2.34 que se pagaba la hora a pagar $5 la hora, con lo cual era un cambio muy importante y los mejores ingenieros se terminaron yendo a Ford. Claro, y aparte también hay que tener en cuenta el tema del año, ¿no? Principio del siglo XX. Exacto. Y un cambio totalmente rupturista. Totalmente. Una persona muy visionaria para su época. Y bueno, creó el famoso Ford T, que era un auto muy barato, muy fácil de reparar, y él instaló en sus plantas las cintas de ensamblaje. Entonces empezó a generar automóviles en masa y la producción total para 1927 fue de 15 millones de autos, y ese récord se mantuvo durante 45 años. Claro, el Ford T fue el primer auto en la historia producido en serie. Exacto. Ni más ni menos. Exactamente. Lo importante de esto es que Henry Ford fue como un pionero del estado de bienestar a través de la sociedad de consumo. O sea, él buscaba mejorar el nivel de calidad de vida de sus trabajadores y de evitar la rotación. Entonces, de esa manera, él iba permitiendo que el pago que él le daba a sus empleados hacía que los empleados mismos terminaran comprando los autos también. Entonces, claro, él decía que era como una manera de compartir el beneficio de la empresa. Una economía circular en un punto. Exactamente. Ya para el año 32, Ford producía 1/3 de toda la producción mundial de automóviles y como único propietario de la compañía se convirtió en una de las personas más conocidas y ricas del mundo de su época. Entonces, podemos ver varias cosas en este relato sobre Ford. Digamos, está muy claro que él maneja dos variables muy importantes y muy bien manejaba, ¿no? Primero, lo que es la estrategia. O sea, era una persona muy estratega. ¿Por qué? Porque él trabajaba con la innovación constante. O sea, esto él decía, la innovación sin ejecución es una alucinación. Él manejaba la creación de un propio mercado. O sea, nadie estaba pidiendo esos automóviles. Él generó ese mercado. Él decía, si yo le preguntaba a las personas qué era lo que querían, me iban a decir que querían caballos más rápidos, ¿no? Entonces, él se ocupó de generar su propio mercado. Bueno, tiene que ver con estar en ese momento en el cual todavía no existían. Exactamente. Él fue creando como los primeros prototipos. Si bien había invenciones anteriores, pero nada, claro, digamos, pero masivo. No había esa posibilidad de comprar autos económicos. No existía. Él puso mucho foco en lo que es la calidad. Él decía como que la calidad es hacer las cosas bien cuando nadie te está viendo, y la eficiencia de la producción en masa y la inversión en el capital humano. Entonces todo eso involucra lo que sería la parte de estrategia de Henry Ford, pero la realidad es que en los negocios un 20% tiene que ver con las cuestiones mecánicas, lo que es la estrategia, y un 80% tiene que ver con la psicología de la persona, con el mindset de la persona, cosa que Henry Ford manejaba a la perfección. ¿Por qué? Porque él tuvo 3 intentos fallidos. Él fue a bancarrota 2 veces antes de empezar de fundar Ford. Entonces, él no se dejó amedrentar por los fracasos. Entonces, la historia que él se contaba internamente fue lo que le impulsó a seguir adelante, superándose y a convertir su sueño en realidad. Entonces, me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Henry Ford hubiera diseñado la mejor estrategia, pero ante el primer traspié hubiera dicho, bueno, listo, ya esto es un fracaso, esto no va para más, no tiene que ser, esto no es para mí? Entonces, ¿qué historia creen que Henry Ford se contaba acerca de sus traspiés, sus problemas, digamos, cada noche antes de acostarse? ¿Qué era lo que él pensaba con respecto a lo que él quería generar? Entonces, hay unas frases que describen su mindset muy claramente. Él dice, por ejemplo, no hay nada que sea realmente difícil, solo un montón de problemas pequeños. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no, tienes razón. Esta es una de las más conocidas y es maravillosa. Después dice, el único error real es aquel del que no aprendemos nada.
Fallar es la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez más inteligentemente. No hay ningún hombre vivo que no sea capaz de hacer más de lo que cree que puede hacer. ¿Sí? Entonces, viendo estas cosas, podemos pensar que podemos tener la mejor estrategia, pero si no tenemos la psicología correcta para enfrentar nuestros negocios, no vamos a poder llegar demasiado lejos. Me gustaría entonces preguntarles a ustedes y preguntarle a la audiencia, ¿no? ¿Dónde, a la hora de emprender, dónde se encuentra su foco? ¿Se encuentra en la estrategia, que obviamente tiene que estar el foco, o se encuentra en la historia que ustedes se cuentan con respecto a eso, el mindset con el que ustedes enfrentan cada emprendimiento? O sea, si tuvieran que pensar del 1 al 10, ¿cuánto margen ocupa cada una de esas cosas en su vida? Porque hay mucha gente que se enfoca solo en la estrategia, gente que se enfoca solo en la psicología y no utiliza estrategia. Entonces hay que aprender a generar como una combinación entre esas dos cosas. Entonces, bueno, me gustaría dejarlos con esas preguntas, ¿no? Como para que vayan descubriendo qué ajustes tienen que realizar, sea en su estrategia personal o en su mindset. Bien, me quedó esto de ser equilibrado, ¿no? Una balanza justa entre la estrategia que aplicó Ford durante toda su vida, que la fue renovando de por sí, y que además fue fundamental en el otro lado de la balanza tener una psicología totalmente constante a pesar de las fallas que tuvo en el medio, que es muy común en las estrategias de negocio, que a veces las cosas no resulten como se esperaban, pero bueno, tenemos muchas historias de éxito en estas 16 emisiones que han pasado, donde se demuestra que cuando uno es tenaz y sigue con sus creencias y va renovando la estrategia, se pueden lograr grandes cosas. Caro, ¿la ha pasado bien con esta historia de Ford? Muy bien, como siempre. Bueno, le agradecemos muchísimo la presencia. Se me vino otro Ford a la cabeza, que en paz descanse también. Andy, ¿disfrutamos de música a continuación? Por supuesto, ahora es el momento de escuchar a Mike Morgan and the Crawl. Esto es Cold Wine, estás escuchando Money Maker. Nobody knows the trouble I feel. My baby gave me a low down dirty deal. Oh, 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 nobody sees. My soul, where my baby's love used to be. There's a cold wind blowing right across my heart. I know my baby, she is soon to part. My soul, where my heart used to be. Now pain followed me like a banshee in the night. And I know my baby breaking my heart just goes by.